Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. El fuego real comenzó en el Gran Premio de Miami este mismo viernes, ya que nos enfrentamos a un fin de semana con formato a sprint, lo que quiere decir que la clasificación para la carrera corta de mañana ha finalizado y toca repasar con lujo de detalles todo lo que ha ocurrido en ella. Una sesión marcada por el poco tiempo previo de rodaje, con unos únicos entrenamientos libres encima interrumpidos en los últimos minutos por un accidente que obligó a los pilotos e ingenieros a agudizar su instinto, y donde un hombre se ha consagrado haciendo historia para la máxima categoría del automovilismo. Andrea Kimi Antonelli se convierte en el piloto más joven en conseguir una pole independientemente del formato, con sus apenas 18 añitos, deleitándonos con un vueltón espectacular que es récord de este circuito semiurbano de Miami. Kimi apuntaba a ser un talento generacional. Lo que vimos en Fórmula 2 no fue para nada ni un mísero atisbo de su calidad, que ya demostró en cada categoría por la que ha pasado. Por ello Toto apostó por él con tanta insistencia, y después de dejar algunos destellos da su primer puñetazo encima de la mesa con un salto de potencia competitiva abrupto, además en un punto complejo, lo cual le da aún más mérito a este resultado. Recordemos que no había corrido nunca en Miami, este circuito es desconocido para él y se enfrentaba a él por primera vez en formato sprint, con menos de una hora de probatura y adaptabilidad, pero se ha sentido de primeras uno con el coche, como él mismo ha reconocido, como nunca antes este año, lo que le pudo llevar a exprimir todo su talento, y se unió a un W16 brillante que ha encontrado su coto de caza en Miami. En conjunto le hicieron al italiano volar con dos vueltas estratosféricas en la Q2 y Q3 que le valieron para obtener este primer lugar. No fue para nada una casualidad, creció exponencialmente con el paso de los minutos, con el paso de las vueltas, construyendo su velocidad, construyendo su confianza, terminando en su peak, en esa vuelta de la Q3 donde no se permitía el fallo, y no lo hizo. Bailó como un maestro al filo de la navaja. Con qué descaro atacaba a los pianos del segundo sector, que fueron definitivos en su vuelta. Su rendimiento ha sido fuera de lugar para un piloto de su edad y experiencia, pero no es un piloto normal, y lo empieza a demostrar donde importa, en la máxima categoría. Cómo emociona, ¿no?, ver estas caras nuevas con tantísimo talento, que no son solo el futuro de esta categoría, que no son solo promesas, sino quieren ser el presente. Russell, su compañero de equipo, tuvo que conformarse con el quinto puesto, a pesar de que el W16 y él individualmente mostraran muchísima velocidad desde los libres 1, tanta que el doblete podía haber sido una realidad, pero Mercedes se equivocó con la aproximación a la Q3, sacando a George antes de tiempo, impidiéndole completar un último intento en el momento en el que mejor estaba el asfalto, lo que costó unas décimas clave en un día tan apretado como el de hoy. Ha sido el único piloto que no pudo completar un intento, ya sea con neumático nuevo o con neumático usado, en los últimos minutos de la sesión. Por un lado, tiene que estar satisfecho por cómo se ha acoplado Mercedes a Miami, que cambio respecto a años anteriores es la noche y el día, apunta maneras para el resto del fin de semana, ya no hablamos para el resto de la temporada, pero frustrado por no poder consumarlo. Mañana tratará de ir al ataque en la sprint Kimi, ir a por el más todavía, parando a los McLaren, que se colocan en tándem justamente por detrás y tratarán de jugar con el italiano, con un Piastri nuevamente más seguro y regular que su compañero de equipo, lo cual se está convirtiendo en tendencia, algo que aumenta la moral de Oscar, pero que sigue resintiendo la de Lando, que al menos se mostró sin tantas grietas como en otras clasificaciones. Y cuidado, porque llegamos a un punto tenso de la temporada, muy cerca en el campeonato, segundo y tercero de cara a la salida de mañana, una salida que es muy complicada. Están destinados a encontrarse en algún momento, y puede ser aquí. McLaren partía como clara favorita, pero ha decepcionado un poco su rendimiento. Entre la optimización de sus rivales con el paso de las semanas,
el no encontrarse tan satisfecho con los reglajes de su coche, nada más llegar a los circuitos necesitan un poco de tiempo para ajustar la máquina y las directivas técnicas. Parece que el MCL39 es más vulnerable hoy en día, especialmente en clasificación. En carrera deberían seguir marcando la pauta, aunque la sprint de mañana nos dará más respuestas. Cumplieron sin alardes, abriéndose la puerta para mañana de cara a una nueva victoria, aunque sus rivales se acercan peligrosamente, y eso no son buenas noticias teniendo el comienzo de las líneas evolutivas a la vuelta de la esquina. Papi Max Verstappen celebrando el nacimiento de su primer hijo, le damos la enhorabuena desde aquí, y estrenando nuevo suelo en el RB21 que no lleva su noda, según hemos podido conocer. Ha podido, y son noticias halagüeñas, atacar en un circuito donde a priori iban a sufrir, al menos a una vuelta, pero no debe estar muy contento con la estrategia seguida de hacer 2 intentos con el mismo juego de gomas blandas en la Q3 que limitó sus posibilidades. Aún así, tiene pinta que no hubiera sido suficiente para llegar a la primera línea, pero sí para tratar de cortar a los McLaren, terminar por encima de Norris, que ese es su objetivo primerizo en esta fase del año donde tienen que limitar daños. Veremos en el largo plazo, que es cuando se agudizan los problemas del RB21 mañana, ya que tal vez tenga que estar más pendiente de los retrovisores que de atacar por el podio. Yuki Tsunoda se ha hundido en Q1 sufriendo desde la misma mañana para encontrar su sitio, su lugar en el RB21 sobre el asfalto de Miami. Su muro ha cometido una pifia monumental sacándolo muy tarde, que como en otro caso que comentaremos más tarde, ha limitado sus opciones de pase a Q2. No tiene ningún sentido para un piloto que no va sobrado, ni mucho menos el poner en riesgo el último intento, que va a ser decisivo, por salir 30 segundos antes o después. Eso lo puedes hacer con un piloto que esté en el top 5 en una Q1, porque te da un poco más igual. Es que ha quitado el limitador de boxes el japonés cuando quedaba 1 minuto y 35 segundos para el final de la sesión, en una vuelta donde en el mejor de los casos haces casi 1 minuto y 30 segundos. Ni aunque hicieras tu vuelta rápida, que en ese caso tus neumáticos estarían achicharrados, no podrías gestionarlos como debes para iniciar una vuelta lanzada, habrías podido casi completar ese último intento, cruzando la línea de meta con el semáforo en rojo sin poder completarlo. Pero como en el otro caso, el primer fallo es encontrarte en ese lugar de peligro. Tras completar todos, el primer intento realistamente estabas 18º y has terminado 18º. Esto es lo verdaderamente preocupante. Los handicaps de ser segundo piloto de Red Bull siguen haciendo mella, siguen haciendo efecto. Ferrari, como su livery, decepciona en Miami con un rendimiento en clasificación bastante comedido, donde nunca tuvieron atributos con los que pelear ahí delante, con los que traspasar una barrera con la que se toparon constantemente, pasando por la clasificación del sprint sin pena ni gloria, acabando sexto Leclerc y séptimo Hamilton, uno detrás de otro, que era a lo máximo a lo que podían aspirar hoy, a ser el cuarto equipo. Hoy pareció Luis sentirse un pelín más confiado en el SF25, a pesar de Charles marcar la diferencia en su último intento en Q3. Los estuvieron barajando muy cerquita durante todo el día. Sigue teniendo muchos problemas a una vuelta este coche y veremos si pueden arreglarlo en el largo plazo, donde sí deberían tener más fuerza, pero si no es suficiente, tal vez tenga que cambiar radicalmente el enfoque para la clasificación de la carrera del domingo. Llega a un punto de optimización en el que parece que están tocando sus limitaciones con la punta de los dedos, con una parte trasera excesivamente nerviosa con el coche descargado, incapaces de sacar rendimiento del neumático blando, necesitando piezas nuevas para poder abrirse paso entre ellas. Sensación agridulce en Williams. Por un lado, el rendimiento del FW47, al que ya le están consiguiendo extraer todo el jugo, llegando a su punto dulce, es descomunal, distanciándose nuevamente de la zona media y poniendo en aprietos a despistados de la zona alta con constancia. Lastimosamente, en esta ocasión, ninguno se despistó en exceso. El problema es que solo pudieron maximizarlo con uno de sus pilotos, Alex Albon, que se mostró rocoso en las 3 Qs para pasar a Q3 y exhibirse ahí, demostrando el poderío de los T-Grove con el neumático blando. Con los medios sufrieron un poquito más para mostrarlo, pero con Carlos Sainz se la jugaron a una en Q2 de forma innecesaria, temeraria, ya que iban sobrados. No fue óptima aquí la operativa del equipo, pero sobre todo por un grave error
propio del español, pasándose de frenada masivamente en la curva 11, lo que le obligó a abortar y quedarse en un 15º puesto frustrante, sin ningún tiempo marcado, sobre todo por lo que pudo haber sido y que sí mostró su compañero, aunque el rendimiento del coche genera optimismo general para el resto del fin de semana. Williams va por un buen botín de puntos. Racing Bull se ha mostrado con muchísimos altibajos durante toda la jornada, costando extraer el potencial del VCAR 02, aunque Hadjar pudo ir entrando en calor con el paso de las vueltas, construyendo su velocidad efectivamente en un circuito complejo como el de Miami y al que se enfrentaba por primera vez para Massinri, completando un último intento de Q2 y Q3 sólido, muy bueno, no solo pasando a la lucha entre los 10 primeros, sino partiendo mañana noveno. Con Lawson no hubo tanta suerte y es que estuvo cerca de caer en Q1 tras cometer un error en el segundo sector y lo hizo en Q2 tras un intento decisivo horripilante, errático, sin confianza, viendo Red Bull como el rookie aplasta al supuesto experimentado al que debe marcar la diferencia, y eso coloca en una situación cada vez más peligrosa al neozelandés, que desde su bajada del RB21 no consigue reaccionar. Fernando Alonso con un último intento en Q2 prodigioso y la ayuda del rebufo de Verstappen, al que tuvo de aliado, pudo conseguir el billete a la Q3 sobrando otro mini milagro el piloto español. Ya ahí no había nada más por lo que competir, el trabajo estaba más que hecho, más de lo que merece el AMR25. Es triste tener que hacerlo todo más que perfecto para meterte en Q3 y gracias. Está sacando petróleo de este tractor, aunque en carrera las carencias de la MR25 serán más complicadas de maquillar, teniendo que estar más pendiente, lamentablemente, de los retrovisores que de atacar de delante. Stroll ni siquiera puede hacerlo a una vuelta, cayendo en Q1 tras dos primeros intentos pobres, el último de ellos con Max Verstappen obligándole a salir de la trazada antes de la última frenada, lo cual no es ideal, pero había poca capacidad competitiva más en el garaje del canadiense. Toca agarrarse el resto del fin de semana lo que se pueda y aprovechar oportunidades a la espera de piezas nuevas para el AMR25 que les permita atacar mínimamente. Alonso se está echando el equipo a sus espaldas en esta parte de la campaña. Sin él estarían completamente hundidos, más de lo que ya están. Sauber trajo novedades, unas nuevas carcasas para las suspensiones delanteras que mejoran el flujo aerodinámico, y Hülkenberg las aprovechó. Más experimentado en este circuito, se sintió muy cómodo con el C45, que suele ser difícil de domar, lo que le permitió dar mucha guerra dentro de la zona media. Como comentamos ayer, este circuito se podía adaptar mejor a sus características, limitar sus debilidades. Es algo que podía suceder, que ha sucedido y que ha aprovechado además Nico, permitiéndole el paso contundentemente a Q2 y rozando la Q3, lo cual es aún más sorprendente. Sus complicaciones llegarán como con Aston Martin en el largo plazo y veremos cómo Nico logra detener la caída que parece casi inevitable ahí. Pero bueno, que le quiten lo bailado es una de las mejores actuaciones en general de Sauber este año. Bortoleto trató de encontrar el ritmo, pero siempre fue a pie cambiado, y un error en el tercer sector de su último intento en Q1 le sentenció a caer en un triste penúltimo lugar. Haas no puede sobreponerse a sus limitaciones con efectividad y ve como Bergman, falto de confianza tras su accidente en los libres 1, cayó en Q1 último, mientras Ocon, más sólido, llevó el UF25 hacia la Q2 de forma contundente, pero de ahí no pudo pasar, quedándose un escalón por debajo de los 10 primeros clasificados. Con lo aprendido, con los datos recopilados, tendrán que cambiar radicalmente la aproximación de cara a la clasificación, ya que el potencial sabemos que está ahí debajo, pero no está siendo fácil el poder exprimirlo. Finalizamos con una de las grandes decepciones dentro de la zona media del día. Alpine, los franceses, Gasly no pudo pasar del 13º, lejos de la Q3 a prácticamente 4 décimas, con un primer sector en su intento decisivo de la Q2 errático que limitó su potencial, que se hubiera acercado más a la Q3, estaba en ese límite como máximo, mientras Doohan se hundió nuevamente en la Q1 con un triste 17º lugar, cometiendo tanto en los libres como en la clasificación errores absurdos como pasarse de velocidad en el pit lane, lo cual llevó a una multa por parte de la FIA, o quedarse atrapado al salir de boxes necesitando ayuda de sus mecánicos para reemprender la marcha, que no tendrían mayor importancia si no afectaran al resultado final,
como ha sucedido con esta última, y si su rendimiento acompañara, pero lamentablemente no lo hace. Explotó por la radio con su equipo al final de la Q1, ya que como Tsunoda no pudo cruzar la línea de meta a tiempo y por ende no completó el último intento, que era decisivo. Algo que me parece injusto en primer lugar, porque la culpa fue tuya al quedarte atrapado al salir del box. No hay mucha excusa. Giró tarde al salir de su garaje, no teniendo radio suficiente de giro para encarar el pit lane, perdiendo un tiempo valiosísimo que los demás aprovecharon para adelantarle y colocarse en la cola del pelotón. Sin ello, hubiera podido cruzar la línea de meta con cierta holgura y completar ese último intento que era decisivo. Pero además, porque Alpine lo ha protegido públicamente, dejarlos a los pies de los caballos, aunque tuvieras razón, no es justo, denotando que esto no es un gran premio más, como lo puede ser para Bortoleto o Berman. Cada fin de semana para el australiano es una final y la tensión se siente en el ambiente, la transmite él mismo. Y como en el caso de Tsunoda, en realidad esa es la posición que merecías, ya que está muy limitada tu mejora después del primer intento, porque lo vas a hacer no como en una clasificación normal con gomas nuevas, sino con gomas usadas. Y tras el primer intento de todos con gomas medias nuevas, eras 17º y terminaste 17º, ni más ni menos. Si no querías estar ahí, debías haber completado un primer intento más fuerte, como por ejemplo hizo Gasly, e ir con tranquilidad hacia el segundo, no con el agua al cuello, ya que corres el riesgo de ahogarte a la mínima. No fue ideal no completar el último intento, pero su rendimiento estaba siendo muy pobre, excesivamente pobre, y esos errores absurdos, esos gestos de frustración contra su equipo, esa explosión en la radio, denotan, volvemos a repetir, que esto no es un gran premio más para él. Se acaban las excusas cuando ves a Antonelli, Hadjar por delante de sus compañeros de equipo hoy con actuaciones estratosféricas, a Berman o Bortoleto brillar esporádicamente. Necesitan ver algo, un mínimo, un destello de potencial, y no lo están teniendo. Veremos el resto del fin de semana. El comienzo no es muy halagüeño, ni individual ni colectivamente. Franco Colapinto, que está este fin de semana otra vez en el simulador, le va a tocar echar horas extras para tratar de aumentar el potencial de la 525 de cara a la clasificación de mañana. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.